Ok, muchachos, pues vamos a iniciar. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Esto es Criminología, clase 1, con el ID de la reunión 258-499-741. Ok, propiamente entremos en materia. Tenemos que hablar de qué es un perito. Y el perito es un experto o docto en alguna ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate. Einstein, por ejemplo, era un perito en la materia de física. Por ejemplo, si ustedes recuerden esto, que propiamente se va a partir en dos, tenemos dos premisas fundamentales. Una, la premisa A, donde nos dice que todas las ciencias que estén reguladas, para su ejercicio se necesitará título y cédula. Y bien, del otro lado tenemos aquellas que no están reguladas, o bien que propiamente no existe un título y una cédula. Vamos a ver dos casos concretos. Por ejemplo, para poder fungir como abogado, nosotros necesitamos un título y una cédula. Pero, por el otro lado, para fungir como perito, en algunos casos no necesitaríamos del título y cédula, tal es el caso como perito en balística forense. Tal es el caso de perito en hechos de tránsito terrestre e identificación vehicular. Con este caso podemos ejemplificar que de un lado tenemos a los peritos que propiamente van a necesitar un título y una cédula para poder trabajar, y aquellos que pueden acreditar tener los conocimientos en la materia y que propiamente la materia no está regulada, es decir, no existe un título y una cédula. Si bien es cierto, referente, por ejemplo, a grafoscopía y documentoscopía, hay algunas partes de la República en las cuales existen especialidades que otorgan título y cédula. Y bien, también hay algunos estados que están entregando cédulas estatales. Tal es el caso de psicología forense en el estado de Hidalgo. Este temita yo creo que va para largo. Eh, Tenemos que regularlo, sí, se tiene que regular. Y bueno, propiamente vamos a comentar esto un poquito más adelante. Pero lo más importante es que ustedes recuerden que entonces tenemos dos formas de ver. Una, los peritos que tienen la regulación de su ciencia, de su profesión, y aquellos que no la tienen. Eso es muy importante por lo siguiente. Recuerden que para poder nombrar a un perito, si existe título y cédula, tenemos que nombrar a un perito que tenga estos requisitos. Si en determinado momento no lo hubiera, bueno, una persona que pueda cubrir por conocimientos o que acredite tener los conocimientos en la materia. Ahora, imaginemos, por ejemplo, que estamos en una población muy alejada y entonces nosotros necesitamos un perito en evaluación de obras de arte. Lo idóneo sería que fuera un curador o que fuera un licenciado en arte o en pintura, y lógicamente ellos incluso tienen especialidades de acuerdo al año, a la época, propiamente incluso hasta el pintor. Y necesitaríamos a un experto en la materia para poder evaluar una obra de arte, ¿no? Pero si no hubiese, podríamos recurrir a una persona que fuera empírica, pero que tuviera los conocimientos y que pudiera acreditar tener los conocimientos. Si bien es cierto, en ese caso no cumplimos con el requisito del título y la cédula, pero sí podría fungir. Recordemos la definición que acabamos de ver. Es un experto o docto en alguna ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva, que propiamente nos habla del decálogo pericial. Este decálogo pericial lo hace el doctor Luis Rafael Moreno González cuando está al frente de los servicios periciales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Bueno, y aquí nos menciona de una manera, yo lo llamo poética, el cómo debería de comportarse el perito. Si bien es cierto, no siempre podrían llevarse a cabo en la práctica, debido a múltiples prácticas de los peritos. Sin en cambio, estoy consciente de que así debería de serse. Y en determinado momento yo coincido con el doctor Luis Rafael Moreno González en estos 10 puntos que él nos
regala amablemente y que los vamos a ocupar no solamente para la criminología, sino para todas las áreas periciales. Y el punto número 1 nos dice, será consciente de su capacidad técnica y científica. Tenemos mucho problema porque de repente los peritos, voy a ocupar un término que posiblemente esté mal, pero sería una analogía muy viable. Juegan a ser dioses. ¿Por qué? Porque los peritos creen, bueno, hay algunos peritos que creen que pueden hacer todo. Me tocó conocer el caso de un perito en Oaxaca, que él era egresado del CLEU, que era una persona que en verdad tenía muchos conocimientos. El gran problema es que él era licenciado en criminología, criminalística y técnicas periciales. El gran problema es que él estaba peritando en grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía, keiloscopía, criminología, victimología, perfilación, química forense, balística forense, hechos de tránsito terrestre, identificación vehicular. Pero no obstante, también estaba peritando en medicina forense. Y entonces yo le preguntaba, oye, ¿por qué te lo permiten? Y él decía, no hay peritos o no se quieren aventar. Le decía, ok, pero no es correcto. Nosotros tenemos que saber hasta dónde llegan nuestras limitantes. Si bien es cierto, el perito tenía muchos conocimientos, pero a mi criterio todavía le faltaba mucho conocimiento en la materia de medicina. Este es un gran problema al cual nos estamos enfrentando, porque de repente encontramos peritos que posiblemente acaban de egresar y que están aceptando casos que lo sobrepasan. Entonces, este punto sí es muy importante porque aquí sí tenemos que ser nosotros conscientes de hasta dónde nuestra capacidad llega. 2. Será metódico, claro y preciso en sus dictámenes. Tenemos mucho el problema de que el perito es un auxiliador en el conocimiento de la verdad. En pocas palabras, tenemos que auxiliar a los órganos jurisdiccionales y para que en determinado momento ellos puedan conocer qué es lo que ha pasado, la verdad de los hechos. Y para eso nos mandan a traer a juicio, ¿no? Porque el juzgador no está obligado a conocer de todas las materias y necesita expertos que en determinado momento lo apoyen con su punto de vista. Es un gran problema porque de repente, al parecer, tenemos el problema de que hay muchos peritos, tenemos muchos peritos que en determinado momento, por ahí tendríamos que hacerles ciertos comentarios a sus dictámenes porque tal pareciera que la autoridad tendría que ser perito para poder entenderlo. Si bien es cierto, nosotros tenemos que manejar un nivel científico en nuestros dictámenes porque como tal es una investigación, también tenemos que hacerlos claros para que cualquier persona los pueda entender. De lo contrario, los podríamos incluso dejar hasta en estado de indefensión. Punto que tocaremos un poco más adelante. 3. Mantendrá actualizados sus conocimientos técnicos y científicos. Estos conocimientos, como toda ciencia, van evolucionando día con día. Hay nuevas técnicas, hay nuevos métodos, hay nueva maquinaria, nuevos implementos que nosotros podemos ocupar para facilitarnos y para que sea más exacto nuestro estudio. Colaborará eficazmente con las autoridades en el esclarecimiento de la verdad. Como habíamos dicho, los peritos somos auxiliadores de los órganos jurisdiccionales. Dictaminará sobre cuestiones técnicas y científicas sin emitir opiniones de carácter legal. Es decir, nosotros en nuestro dictamen, imaginemos que es en balística forense. A nosotros nos dan 2 proyectiles a estudio. Nos dan un arma y nos piden, ¿me puedes determinar si este proyectil fue disparado con esta arma? Y entonces nosotros en nuestra conclusión decimos, el C. Juanito Pedrito es culpable porque disparó el arma. Nosotros ahí entramos en un gran problema. Por lo siguiente, nosotros no podemos sentenciar, nosotros no podemos juzgar. Para eso están los
órganos de justicia. Para eso está el juzgador. Motivo por el cual a nosotros solamente nos están pidiendo una cosa, que determinemos si salió o no salió ese proyectil de esa arma. Vamos más allá, ¿no? Vamos al siguiente punto. Actuarán con imparcialidad, acuciosidad, dedicación y prudencia. De repente los peritos son un poquito descuidados en este punto y tenemos que verlo desde la perspectiva tanto nosotros como peritos, tanto como nosotros haciendo referencia a juzgadores. Actuará con imparcialidad, acuciosidad, dedicación y prudencia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el perito, aun cuando sea contratado por una parte, tiene que ser neutral. Él tiene que dar simplemente qué están pasando con esos hechos. Tiene que dar los hechos, el análisis y la conclusión a la cual llegó después de su estudio. Aplicará métodos y técnicas de la investigación científica en la búsqueda de la verdad. Recordemos que al ser una investigación y que en determinado momento es una investigación científica, tenemos que basarnos en métodos y técnicas. Fundará sus conclusiones sobre la veracidad de los hechos. No podemos decir, o mejor dicho, dar una conclusión sin que nosotros hayamos realizado el estudio. Escuchará y ponderará ecuánimemente y con espíritu abierto las observaciones técnicas que le formulen a su dictamen. Se excusará de dictaminar solo por razones legales y éticas. Recordemos acá que una de las razones podría ser que nosotros tuviéramos injerencia en el asunto, es decir, que nos viéramos beneficiados si el dictamen saliera o si se viera inclinado hacia alguna de las posturas que pudiese haber. Ok, veamos esto. Esto que estamos viendo en la diapositiva es propiamente lo que nosotros vamos a hacer en la criminología. Y lo vamos a ver desde un punto de vista científico. Nosotros tenemos forzosamente que analizar esto. ¿Qué está pensando la persona? ¿Por qué lo hizo? Vamos a analizar la conducta del individuo, lo que está adentro de su cerebro. Lógicamente no me estoy refiriendo anatómicamente, sino más bien esas ideas que dieron origen a una conducta. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la criminología? La criminología es la ciencia que busca las causas de las conductas antisociales presentes durante la evolución de los individuos que lo han llevado a desarrollar una conducta antisocial. Dicho de otra manera, también podríamos mencionar que es la ciencia empírica interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima, del control social y del comportamiento desviado. Ok, vamos a ver ahora. Y aquí voy a abrir los micrófonos para que podamos hablar y analizar este punto. ¿Has cometido algún delito a lo largo de tu vida? Es una pregunta abierta que me gustaría que ustedes me apoyaran para que pudiéramos discutir este punto. Fernando y María Isabel, les abro el micrófono y si hay otra persona que esté conectada, están abiertos los micrófonos para que ustedes puedan intervenir. Ok, al parecer creo que tienen un poquito de problema con el audio. Ok, bueno, vamos a verlo entonces desde otra perspectiva. Aquí la pregunta va en base a lo siguiente. ¿Has cometido algún delito a lo largo de tu vida? Esto es parte de su tarea. Ustedes van a hacer esta pregunta a por lo menos 15 personas. Lo ideal es que se lo hicieran a por lo menos 20, pero si en determinado momento por alguna cosa no pueden, vamos a hacerle esta pregunta a por lo menos 15 personas. ¿Has cometido algún delito a lo largo de tu vida? Vamos a ver qué nos contestan.
quisiera saber si ustedes también han cometido un delito a lo largo de su vida. Muchas personas les van a decir, ¿un delito? No, jamás. Yo no. Pero aquí la pregunta sería, ok, aquí veo que están respondiendo. Aquí mencionan que sí han cometido un delito a lo largo de su vida. Y bueno, hay muchas personas que posiblemente les digan, no, yo no he cometido un delito. Otras que digan, sí he cometido un delito. Sin en cambio, podríamos asegurar que más del 99% de toda la población mundial ha cometido un delito. Acá en México, muchos han cometido delito. Desde el punto de vista, vamos a ver muchos casos. Por ejemplo, hay casos en los cuales nosotros hemos cometido el delito al descargar de manera ilegal una película de Internet o estar viendo películas en Internet sin la autorización, sin tener el derecho, por ejemplo, también a reproducirlo. ¿Cuántas veces hemos sacado copia de un libro? Bueno, ¿cuántas veces en determinado momento algunas personas han tomado algo? Por ejemplo, cuando por ahí decimos, oye, ¿te has robado algo? No, nunca. E incluso hay personas, y ojo con esto, porque tiene un porqué. Hay personas que de repente les dices, oye, ¿te has robado algo? Y dicen, no, solamente tu sonrisa. Ok, de aquí tendríamos que hablar desde dos perspectivas. Una, ¿qué está haciendo la persona? Puede ser que esté ocultando información, dando una pantalla, o bien que tenga ensayada propiamente lo que sería la respuesta. Ahora, recordemos algo muy importante. La línea divisoria entre el delincuente y el normal muchas veces no se puede observar a simple vista. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver. Una, las normas establecidas por la sociedad, la costumbre o bien aquellas que estén tipificadas nos darán esta diferencia. La moral. La moral es la línea imaginaria entre lo bueno y lo malo, según el criterio personal de cada individuo y para su concepción se tomaron todos los conocimientos y vivencias previas. Y aquí podríamos incluso, cuando nosotros estamos hablando de conocimientos y vivencias previas, nosotros también podríamos hablar de la educación que nos fue inculcada en casa, en escuela y en el entorno social en el cual nos desenvolvemos. Otra definición nos dice que es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Y entonces aquí tenemos propiamente lo que sería la moral. Le hacemos caso a lo bueno o a lo malo. Pero ¿qué nos define lo bueno y lo malo? Porque, por ejemplo, para mí puede ser mala una conducta que el sujeto A está desarrollando, pero puede ser buena la que el sujeto B está desarrollando. Aquí la cuestión es que en determinado momento nosotros tenemos que ver para nosotros qué es bien y qué es mal. Es decir, hasta dónde están nuestros límites para que nosotros podamos en determinado momento tomar decisiones. Y en esta imagen de Homero Simpson también viene otra tarea. Ustedes me van a dar de tarea 3 cuestiones en las cuales su moral pueda estar en tela de juicio. Les voy a poner un ejemplo. A mí, Ricardo Rojas, si ustedes me ponen 1,000,000 de pesos enfrente y me dicen, son tuyos, simplemente porque
vayas ante la presidencia y le puedas decir hasta de qué se va a morir al presidente, ya sea municipal, ya sea al presidente de la República, este maletín es tuyo. Y en ese caso, mi moral me va a decir no, porque es mal. Pero por el otro lado me va a decir, oye, es mucho dinero. Esa podría ser una situación, lógicamente es muy hipotética, dentro de la cual la moral estaría en tela de juicio. ¿Ok? Lógicamente este ejercicio es enfocado hacia ustedes para que ustedes se puedan conocer. Lógicamente, ustedes tienen todo el derecho de escribirme lo que quieran propiamente en su tarea. Lógicamente les voy a comentar, nada de las tareas cuando estamos tocando puntos personales serán tocadas en clase. ¿Sale? Si más adelante ustedes quieren hacer un comentario, lo podrán hacer, pero este tipo de cosas no lo haremos propiamente. Ok,